Ya ven amigos, nuestra Yolmeri de la Cruz ya está acá en los estudios de Purito Perú y dentro de poquito tenemos una amena y divertida entrevista como siempre con nuestro encanto de Siguas. Claro, nos va a contar de todo, cómo terminó su 31. Oye, por ahí me han dateado que casi termina sin calzoncillos. Eso me han contado a mí. Quiero preguntarle si es verdad que perdió los 3 o solamente 2 calzoncitos del 31 porque tenía rojo. No, primero el blanco. ¿Cómo va a tener el blanco, Dios mío? Pero bueno. El rojo y el amarillito. Ahora le confesamos, le preguntamos todo, Le preguntamos todo. Vamos con los saludos, amigos, a provincias, a nuestros amigos de Tingo María, de Cusco, Quillabamba. Oye, a propósito, en Cusco queremos saludar a nuestro amigo Joe Quispe, un gran amigo que también es hincha de nuestro Purito Perú y hincha de muchas figuras de nuestro folclore andino, sobre todo el sureño, ¿no? Claro que sí, a mis paisanos de Aucayaco, un beso gigante que hace poquito nomás estuvieron de aniversario y celebraron a lo grande. Eso me han contado, full fiestas, ¿no? Full fiesta, la gente la ha pasado bonito, la gente se ha divertido y a toda la gente de alrededores, no solamente nos ven en Aucayaco, así, nos la ven señal en Ramal de Aspuzana, la gente de Pucayacu, de La Morada, de todos los alrededores. Oye, de todas maneras, como lo metemos al aire, tercera semana, 20 más o menos de enero, nos vamos para allá. Voy a esperar que venga mi mamá justo. ¿Pero cuándo va a venir, pues? Saludos para mi doñita. ¿Cómo se llama mamá? Elvira, mi Doña mamá Elvira, véngase ya a Lima para poder ir con nosotros. Va a celebrar su cumpleaños todavía, que el 17 está de cumpleaños, entonces va a ser con bombo. Oye, baile, si llegamos todo. el 17. Me encantaría, que de repente por ahí le Ya caemos, pues. ¿no? Oye, aprovecho también, hay que saludar a todos los amigos de Tacna, ATL Producciones, a nuestro amigo Alex Torres, hay que saludar también a nuestros amigos de Huánuco, tenemos Oxapampa, Tarapoto, Activa TV, Yurimaguas, Activa TV de Yurimaguas, en fin. Besos gigantes para Delman Marchán, que Oye, es sí, lo nos máximo, apoya Delman, bastante el programa a través de Activa TV, la gente para súper enchufado a la hora que da el programa. ¿Qué te parece si empezamos con chismecitos? Vamos con los chismes. Me han contado que tú tienes uno, pero buenaza. Oye, sí, te cuento que Rosita de Espinar, con el cariño que nos tiene, se atrevió pues a hablar un poquito más de Oshin. Tú sabes que hace muchísimo tiempo la primicia que nos dio, ¿no? La entrevista que casi no quería hablar, que estaba embarazada. No, es que no es que casi no hablaba con nadie. Nada, en realidad. Tenía 7 meses y medio y nadie sabía. Nadie tampoco se atrevía a preguntarle porque Rosita tiene su carácter, ¿no? Pero ella sabe que acá pues nosotros trabajamos, ¿por qué estás gordita? lo trabajamos con cariño, ¿no? Claro que sí, y a nosotros en calidad de primicia nos comentó que estaba esperando en aquellos ¿Qué te parece si antes que me cuentes la otra primicia, le vamos a ver esto, para recordar, ¿no? Vamos a recordar lo que en aquella época nos confesó nuestra querida Rosita de Espinar. Por favor. Amiga, me ha llegado una información. Dice que estás esperando que llegue la cigüeña a tu vida. Ya llegó, mira, se parece a mí. ¿De verdad dicen que estás gestando, que tienes unos 6, 7 mesecitos que vas a ser mamá entre enero, febrero? Bueno, sí, pues son cosas de la vida. Ay, qué bacán, amiga, felicitaciones, de verdad. Pero normal, yo creo que un bebé o una bendición, es hermano. Una bendición de Dios y no puedo decir hoy me equivoqué o por ejemplo qué será si me equivoco. Al fin de cuentas todas las personas o todos los nos podemos equivocar, ¿no? Y punto. Además de lo poco que yo te conozco como amigo, te mereces hace tiempo la felicidad, de verdad. Muchas gracias. Cositas que te han pasado. Sí, me han dicho, varios me han dicho y ojalá pues que todo salga bonito y lo más importante, ¿no? Tener un respeto hacia el público y no lo interpreten mal, ¿no? No, para el contrario. De alguna manera nosotros siempre hemos tratado de salir adelante con nuestro trabajo y no con las cosas que tal vez... Escándalo y sí, tanta cosa. nada. Oye, de verdad, Rosita, de corazón de Purito Perú, te felicitamos, te deseamos lo mejor. Sé que vas a ser una excelente mamá y que me imagino que enero estará más o menos llegando tu bebé. Para fines más o menos. ¿Ya has pensado, ya sabes que va a ser hombrecito o mujer? No, todavía no. ¿Qué te gustaría? Ya seguramente ya estaremos hablando. Solamente dime, si es hombrecito, ¿cómo se llamaría? No sé, no nada. ¿Cómo te gustaría que se llame? Ese es un secreto. Oye, gracias, Rosita. Gracias. Ahí estuvimos recordando. Oye, sí, eso fue hace casi un año, ñaña. Hace un año. Pero ahora vamos con la novedad, con la primicia. ¿Cuál es la primicia? ¿Cuál es el solamente chisme? Purito Perú lo tiene. El bebé Oshin va a cumplir un añito. Oye, de verdad. Un añito y ella nos cuenta con lujos de detalles cómo va a ser. Nos cuenta también sobre su pareja César, que está feliz. No, si tú le ves en los ojos, Dios mío, sí, brota felicidad, brota amor. Vamos con la nota, ñaña. Vamos con la nota. Sí. Tenemos muchos temas que tocar. Aquí hemos visto Oshin
¿Te acuerdas cuando nos contaste en calidad de primicia que estabas gestando y que tenías 7 meses, creo que era, ¿no? Sí, 7 para 8. 7 para 8. Sí. Todo eso vamos a repetirlo como un especial de todo. Y hoy día, cuéntanos de Oshin, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo ya tiene? Ella ahorita tiene igual, creo, ¿ah? 7 meses. 7 meses, sí. 7, no, me equivoco, 10 meses ya. 10 meses. Sí. Va por su añito, ¿no? Sí, 2 meses y ya cumple su añito. ¿Cómo está? ¿Es terrible, tranquilita, sueña, llorona? Es como yo, tiene un carácter como el mío. Muy bien, terrible, sí, terrible. Pero lo más importante es recontra bailarina. Ay, mira. Ella no sabe ni caminar, pero ponle música, ella. Ñaña, no olvidemos que también 9 meses ahí en la barriguita escuchando tu música, bailando, alegrando, debe ser súper divertida además. Yo creo que sí, espero que, bueno, ella decidirá, ¿no? Al final. ¿Cómo se turnan en la casa César y tú? ¿O los dos o uno nomás? ¿O tú le obligas y que trabaje ahí con la bebé? ¿Tú duermes? ¿Cómo es? Yo creo que soy más floja cuidando. Todo le doy a él, ya cuida, ya tú. No, mentira, los dos estamos siempre ahí, ¿no? Porque así tenemos que trabajar, viajar también, pero cuando tenemos tiempo estamos con ella, siempre.